Buenos días a todos ustedes y también a los colegas de Madeira y Azores. Intentaré hablar no muy bajito para que todo se pueda oír bien desde tan lejos. Seguramente es un defecto, como hacíamos antiguamente cuando hablábamos por teléfono y sabíamos que era una conferencia a la península o al extranjero, dábamos gritos. Pues probablemente hoy yo haga algo de lo mismo. Bueno, como ya ha indicado el director del programa de doctorado, mi nombre es Josefina Domínguez Mujica y trabajo en geografía humana y fundamentalmente en aspectos relacionados con la geografía de la población. Y dentro de la geografía de la población me interesan particularmente lo que ahí se define como procesos migratorios. Mi exposición va a ser fundamentalmente conceptual porque me parecía necesario no utilizar un esquema de carácter narrativo, no contarles a ustedes acontecimientos, sino reflexionar sobre la necesidad de abordar lo que se investiga, los acontecimientos, desde la perspectiva conceptual que es necesario adoptar. La experiencia de los investigadores en ciencias sociales nos dice que cuando queremos hacer una investigación de cierta relevancia, cuando queremos enviar un documento a una revista científica especializada, no interesa tanto aquello que vamos a contar como desde qué perspectivas se analiza, porque esa perspectiva desde la que se analiza normalmente es la que es útil a otros investigadores. Por tanto, aunque resulte un tanto abstracta mi presentación, sobre todo en su primera parte, tengan en cuenta que es ahí donde radica el meollo de la investigación científica. Es decir, desde qué marco conceptual, desde qué esquema de conocimiento abordamos una investigación concreta que nosotros queremos desarrollar. No tanto lo superfluo en el sentido de lo anecdótico, sino fundamentalmente desde qué ámbito de análisis, desde qué marco de pensamiento analizamos un hecho. Porque, como ustedes saben, en el campo de la historia, por ejemplo, los hechos se siguen analizando a lo largo de décadas y décadas de investigación, pero es la nueva perspectiva que se adopta la que los enriquece y la que les da actualidad. Por tanto, esta es simplemente una justificación para que entiendan ustedes por qué en una primera parte de mi exposición voy a centrarme fundamentalmente en aquello que yo considero los conceptos fundamentales desde los que deben abordarse los procesos migratorios. Bueno, esa primera parte aborda el punto 1, conceptualización de los fenómenos migratorios. Voy a desgranar lo que se debe entender por movilidad humana, migraciones y diásporas, que ustedes también entiendan lo que es la aproximación a lo que son flujos y stocks de población. Otro concepto importante que es el de agencia y estructura, lo que podríamos llamar estrategias, que fundamentalmente yo he concentrado en dos términos importantes en el ámbito de las ciencias sociales para el estudio de las migraciones, cuáles son resiliencia y transnacionalidad, y finalmente un intento de clasificación de procesos migratorios. Si con esto, que probablemente me ocupará bastante tiempo, veo que avanzo mucho, pues bueno, hablaré de los procesos migratorios y de los factores, y si no, prescindiré de ese segundo punto, hablaré de manera muy sintética de las fuentes para el análisis de los procesos migratorios, y luego también hablaré de las metodologías para el estudio de los flujos migratorios y stocks de población migrantes. A iniciativa del director del doctorado, él me señaló que para variar de alguna manera esta presentación que yo estoy haciendo, incorporara este año algunas experiencias de investigación que yo haya desarrollado en esta materia y, en función del tiempo disponible, relacionaré algunos de esos hitos de la investigación que yo he desarrollado a lo largo de mi vida profesional en materia de migraciones. Bien. Como ya les señalaba, en esta conceptualización, por una parte me interesa hablar de la movilidad humana, porque el concepto de movilidad engloba un número muy ingente de procesos. Todos ellos procesos de movilidad que vienen acuñándose como alternativa al concepto de migración, porque el concepto de migración parece estar más constreñido, normalmente se identifica
tanto en términos científicos como en términos coloquiales o vulgares, a un proceso que tiene que ver con la búsqueda de una mejora en las condiciones de vida, mientras que la movilidad es un concepto bastante más amplio que intenta englobar no solo lo que tradicionalmente venimos definiendo como migraciones, sino también, en general, el desplazamiento de personas en un contexto global. Por tanto, ahí entrarían también no solo factores económicos, no solo de orden político, sino también aquellos procesos de movilidad derivados, por ejemplo, de la movilidad estudiantil para la profesionalización, de los propios flujos del turismo, que también son desplazamientos, también son factores de movilidad, la migración de los islamistas a la Meca una vez en su vida, es decir, todo aquello que podríamos considerar como desplazamientos de la población y que de manera más genérica, por tanto, engloba ese concepto de movilidad humana. El concepto de migración, que estaría dentro de este concepto de movilidad humana, tradicionalmente se ha venido interpretando como uno de los factores que condiciona el crecimiento demográfico, el crecimiento de las poblaciones. Toda población crece, decrece o se mantiene estable en función de la combinación entre su propia vitalidad demográfica, es decir, el crecimiento natural, el crecimiento vegetativo, la diferencia entre los que se incorporan, los que nacen y los que nos dejan, los que mueren, y por otra parte, ese proceso de incorporación que representa la movilidad, es decir, los que llegan y los que se marchan. Finalmente, en la combinación de esas cuatro variables, los que llegan, los que se marchan, los que nacen y los que mueren, radica el crecimiento demográfico de cualquier población determinada. Por otra parte, hay determinados procesos de migración que en España, por ejemplo, y en el ámbito no anglosajón consideramos como tales. Me refiero a procesos de movilidad diaria en función de la disociación de la casa y del trabajo, es decir, aquello que nos obliga a desplazarnos diariamente o a adquirir productos en un supermercado o a acudir a una consulta médica, y que en el ámbito anglosajón se desgaja completamente de lo que se entiende por migraciones y se define como commuting. Como commuters son aquellas personas que diariamente se ven forzadas o simplemente practican desplazamientos diarios en función de esos factores. Nosotros a esas migraciones solemos llamarlas migraciones cíclicas, migraciones de vaivén, migraciones pendulares, migraciones diarias, y también las englobamos en este gran campo, pero en sentido estricto, un migrante debiera ser solamente aquella persona cuyo desplazamiento implica un cambio de residencia permanente. De manera que todas las migraciones golondrina que desde tiempos históricos, por ejemplo, realizaban canarios que iban a la zafra de la caña de azúcar a Cuba, o en la actualidad procesos de migración de jóvenes que intentan encontrar un nicho de empleo en Alemania y al cabo de una serie de años regresan, pues bueno, si son de carácter episódico, si son de carácter concreto durante una etapa definida de la vida, normalmente se excluyen dentro del campo de las migraciones. Bueno, por otra parte, también me interesaría decir que en los procesos migratorios lo más interesante es el tipo de relaciones que se establecen entre ámbitos geográficos distintos, entre el ámbito geográfico de aquellos que abandonan un área determinada y el ámbito geográfico de aquellos que se establecen en otra área determinada. Eso implica relaciones para los países, para las áreas geográficas donde se producen estos movimientos, de manera que el proceso migratorio desborda la experiencia personal y genera unos flujos, unas relaciones, unos procesos de conexión que van más allá del ámbito de lo personal. En general, bueno, todos estaremos de acuerdo en que migración con la partícula E indica el fenómeno de salida de un determinado lugar, mientras que inmigración representa el fenómeno de llegada a un determinado lugar, aunque la persona que protagoniza ese movimiento es al mismo tiempo un emigrante y un inmigrante.
Es decir, dependiendo de dónde nos situemos, a una persona la llamaremos emigrante. Si estamos en España y es una persona que se marcha de España, lo llamaremos emigrante, pero evidentemente si es una persona que viene desde el exterior, lo llamaremos inmigrante. Si nos situamos en el lugar de partida, lógicamente esa persona será emigrante, es decir, un senegalés que llega a Canarias, si estamos hablando en Senegal, será emigrante y no inmigrante. Tendremos que situarnos en el lugar de acogida para indicar que se trata de un inmigrante. Esto que es muy sencillo de entender porque son partículas, son sufijos que proceden del latín, in, bueno, pues algunas veces origina confusión pública, porque parece que todas aquellas personas que vienen con escasos recursos son a los que llamamos inmigrantes, cuando es simplemente el hecho de que estamos refiriéndonos al lugar de acogida y por tanto los definimos así, pero desde su lugar de partida, lógicamente esas personas son emigrantes. Algunas veces, ha habido connotaciones negativas para el término inmigrante y hay que denunciar esa situación y definir claramente de lo que se trata. En cuanto al excedente o saldo migratorio, es simplemente el balance o la relación entre llegadas y salidas que definí anteriormente cuando hablé de uno de los componentes fundamentales en el crecimiento de la población. Y finalmente el concepto de diáspora. El concepto de diáspora que hace referencia a la presencia de una comunidad de personas de un origen determinado en otros lugares de la tierra. La diáspora de españoles en el mundo nos obligaría, por ejemplo, a reconocer la presencia de un número todavía elevado de personas de nacionalidad española en Venezuela o en Argentina o más recientemente en Alemania, donde combinan situaciones de jóvenes que recientemente han emigrado a ese país a la búsqueda de un empleo digno, al mismo tiempo que reconocemos también antiguos emigrantes de una edad muy avanzada que se quedaron en Alemania y que llegaron probablemente a ese país, si hablamos de los españoles, en la década de los años 60 y 70 del siglo XX. Por tanto, la diáspora nos daría una radiografía de la presencia de españoles en el exterior y si nos referimos a la diáspora italiana, a la diáspora norteamericana, a la diáspora británica, pues también reconoceríamos esas pautas. Bien, en cuanto a otros dos conceptos fundamentales, estos son más propios de lo que podríamos entender como la geografía o la geodemografía o en general la sociología, son los conceptos de flujos y stocks. En demografía los flujos son procesos. Ahí ustedes pueden ver que siguiendo la dinámica de funcionamiento del almacén, un flujo sería el número de productos vendidos a lo largo de un periodo. Es decir, es algo que entra y sale. Hace referencia a cuestiones dinámicas, por eso hablo de procesos. Mientras que los stocks son cantidades fijas. Es decir, en el caso, por ejemplo, del símil que yo he utilizado y que procede de un blog de geografía de Julio Pérez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los stocks hacen referencia a existencias, a volúmenes de personas que están vinculados por unas determinadas características, como en el caso de los procesos migratorios, por el hecho de un origen concreto. De manera que, por ejemplo, en materia de geodemografía, si afrontamos el estudio de las migraciones en España, si nos preocupan los procesos de inmigración, analizaríamos cuánta gente viene, en qué momento viene, con qué edad viene, si el ritmo aumenta o disminuye. Ese sería lo que diríamos, lo que podríamos definir como la perspectiva de los flujos, mientras que cuando hablamos de stocks de población decimos, en un momento dado, por ejemplo, utilizando los datos del padrón de población, a 1 de enero del año 2016, porque los datos de 2017 todavía son provisionales y no son definitivos, pues a 1 de enero de 2016 había en España 18.000 personas procedentes de la India, que tenían un origen geográfico en la India y que llegaron en algún momento. Pero lo importante es que mediríamos
En ese momento, una cantidad, un stock de población, nos referiríamos tanto a personas que por un origen determinado han tenido que venir, es decir, han tenido que participar en un flujo de llegada en un momento dado, pero ahora la perspectiva que analizamos es una perspectiva diacrónica, no es una perspectiva diacrónica, perdón, es una perspectiva sincrónica. El flujo haría referencia a un proceso, a un fenómeno diacrónico, a un fenómeno que se desarrolla a lo largo del tiempo, mientras que el stock de población haría referencia a un corte en el tiempo, a un análisis en un momento dado sobre un grupo determinado sobre el que vamos a focalizar nuestra atención. Por otra parte, hay otros dos conceptos que no mencioné cuando di este doctorado con anterioridad y que me pareció necesario incorporar ahora, que son los conceptos de agencia y de estructura. La agencia es la perspectiva que adoptamos cuando nos basamos en las decisiones que adoptan los actores de este proceso migratorio, es decir, las personas que toman la decisión de migrar y luego las convierten en un hecho, las convierten en un acto, emigran, ¿vale? Es decir, se mueven en el espacio. Bien, tanto desde la perspectiva sociológica como desde la perspectiva también económica, cuando hacemos análisis micro, debemos atender muy bien a esa perspectiva del actor, de las decisiones. También desde la perspectiva de la geografía hablamos de una interpretación comportamental, porque ¿qué hace que en un momento dado dos personas con unas características muy parecidas en cuanto a edad, en cuanto a nivel de formación, en cuanto a situación laboral, en cuanto a condiciones familiares, etcétera, tome la decisión de migrar y otra no lo haga? Ahí hay un factor, diríamos que inherente a la personalidad, que genera esa agencia, que genera ese comportamiento y que por tanto es algo que debemos estudiar. En los estudios que hemos hecho nosotros recientemente sobre la emigración de jóvenes cualificados al exterior durante los años de la crisis, es decisivo saber efectivamente qué llevó a esa persona a valorar la situación de la potencial posibilidad de emigrar como un hecho que finalmente acometen. Sin embargo, la estructura, por oposición a la agencia, a esa decisión interiorizada y que determina el comportamiento, hace referencia a condiciones macro. El otro análisis, el de la agencia, sería el análisis micro, y el análisis de la estructura hace referencia al contexto. Es decir, nosotros podemos justificar, siguiendo el ejemplo que yo señalé anteriormente, esa migración de jóvenes cualificados en función de una situación estructural. La de la crisis económica que se ha producido en los países fundamentalmente de Europa mediterránea y particularmente en España, y que ha sido muy dura y que ha representado unos índices elevados de desempleo para los jóvenes cualificados. Por tanto, ese concepto de estructura haría referencia al contexto, a las circunstancias externas donde luego el agente adopta una decisión. Serían interpretaciones, por tanto, macro o macroestructurales las que diríamos, pero que no son suficientes, porque dos jóvenes en esa misma situación, uno se comporta de una manera determinada, toma unas decisiones determinadas y el otro no lo hace. Por tanto, habría que combinar necesariamente ese enfoque de la agencia y ese enfoque de la estructura. Para el enfoque de la agencia se hace necesario, desde hace una serie de décadas, está en boga esa aproximación al estudio de las migraciones desde lo que se denominan las trayectorias vitales, o aproximarnos al curso de vida de las personas. Es decir, hacer un análisis del proceso migratorio en relación con una continuidad que representa la línea de la vida de las personas. Porque, lógicamente, ahí van a influir lo que yo he llamado en esta diapositiva los niveles meso,
los niveles intermedios entre agencia y estructura que corresponden fundamentalmente al contexto grupal en que esa persona se desenvuelve y fundamentalmente, como referencia de contexto grupal, el ámbito familiar, que influye necesariamente en las decisiones personales. Evidentemente, situaciones como la de casarse, no casarse, vivir en pareja, no vivir en pareja, el hecho de intentar satisfacer las aspiraciones de los padres cuando se adoptan determinadas decisiones en materia de especialización profesional, etcétera, condicionan de manera muy clara, actuarían entre la estructura y el agente a un nivel intermedio. El marco familiar, el marco grupal en el que esa persona, en el que ese proceso se inserta. Para que se hagan una idea clara, desde esta perspectiva voy a poner dos ejemplos de dos investigaciones desarrolladas en el pasado. Una, la de la aproximación al curso de vida de las personas, nos llevó a valorar, cuando estuvimos estudiando la intensa inmigración que se produjo en los años de la burbuja inmobiliaria y que trajo fundamentalmente hasta Canarias y hacia toda España a un volumen muy importante de mujeres a trabajar en el servicio doméstico y en el cuidado de ancianos y niños, nos dimos cuenta de que fundamentalmente esa pauta obedecía a que había un rol familiar en las estructuras grupales españolas y de Canarias, por las que había habido un peso muy fuerte de la voluntad de unos padres por garantizar un futuro más provechoso, más exitoso a sus hijos. Con esa aspiración de ascensión social, de mejora de las condiciones de vida de las futuras generaciones, se había producido una situación de dificultad en lo que podríamos llamar los trabajos de cuidado, es decir, en la atención a la actividad doméstica, al servicio doméstico interno, porque ya las mujeres, la aspiración de las familias era que se incorporaran al mercado laboral y que tuvieran una cierta independencia económica, y por tanto se produce un vacío del rol que tradicionalmente se asignaba por parte de las familias a esas mujeres, y ese vacío, en última instancia, por ese curso de vida que había desarrollado el grupo, la familia y las expectativas que se habían cifrado en los hijos, obligaba indirectamente a que hubiera una demanda importante de mano de obra que realizara las tareas de cuidado de la población anciana, de los niños y de las tareas domésticas. Y eso está en el meollo de una importante parte de las explicaciones de la gran afluencia de personas que han venido a trabajar, sobre todo en los años de la coyuntura expansiva de la economía, en tareas de proximidad, en tareas del hogar, en tareas de cuidado, etc. Por tanto, hay un curso de vida ahí latente que también hay que combinar para poder entrar en una explicación global de los procesos migratorios. Finalmente, dos conceptos que han hecho furor, diríamos, por utilizar un lenguaje un tanto periodístico y darle un poco de alegría a esto que es muy duro, que son los conceptos de resiliencia y de transnacionalidad. El concepto de resiliencia, que originalmente es un concepto de la física, que hace referencia, como ahí se indica, a la elasticidad y plasticidad de una sustancia, que le confiere la capacidad de que cuando se ha deformado vuelva a su estado natural, viene a indicar el proceso por el que se analizan en la situación actual situaciones, diríamos que de crisis o situaciones dramáticas, situaciones adversas. ¿Qué reacción adoptamos ante las situaciones de adversidad? Pues bien, generalmente, con el término tal y como se ha venido acuñando en estos últimos años, definimos una actitud optimista, una actitud de adaptación con la voluntad de sortear esa adversidad. Y ese término es fundamental cuando se analizan los procesos migratorios,
porque en el meollo, en la, diríamos que raíz de muchos de los procesos migratorios, sobre todo cuando se ha producido el hecho migratorio, está la capacidad del migrante de adaptarse a una nueva situación. Y generalmente de poder superar con éxito esa nueva situación pese a las grandes adversidades que generalmente, porque no podemos olvidar que no todo es un camino de rosas, que por mucho que se ofrezca un mejor alimento, unas mejores condiciones de vida a la persona que se integra en una nueva sociedad, se dejan atrás muchas cosas, muchos recuerdos, se deja familia, se deja un ambiente determinado y una forma de vida determinada que se había ido gestando a lo largo de los años del crecimiento de esa persona y que cambia. Cambia en un sentido, en otro, pero cambia necesariamente. Y en ese cambio, cuando se estiman las capacidades que despliegan esos migrantes para adaptarse a la nueva situación, es cuando hablamos de estrategias de resiliencia, que conviene también analizar, que conviene estudiar en qué consisten, cuáles son, etc. Es un ámbito de estudio enormemente fructífero en materia de fenómenos migratorios. Y relacionado con esas estrategias de resiliencia está ese otro concepto de transnacionalidad, que también ha hecho furor en las ciencias sociales desde la década de los años 90 del siglo XX. Estoy hablando de perspectivas muy recientes en el estudio de los fenómenos migratorios, pero que no solo se pueden aplicar a la geografía, sino que también son perspectivas de estudio que pueden ser utilizadas para reflexionar sobre procesos migratorios del pasado y analizarlos desde nuevas perspectivas de estudio. Y ese término de transnacionalidad es una aproximación que intenta entender cómo un agente, cómo una persona vincula al mismo tiempo sociedades de origen y sociedades de destino. Y genera unos vínculos que se han reforzado, lógicamente, en los años de la globalización, que se han estrechado muchísimo con lo que podríamos llamar las tecnologías de la comunicación y las tecnologías de la información, y que hacen que aquella persona que abandonó un lugar determinado no se olvide, entre comillas, de él completamente, sino que reproduzca en el lugar de acogida ciertas pautas de aquel lugar de origen, se conecte continuamente con su país de origen, con su familia, con su grupo de referencia, con sus amistades, y siga vinculado de una manera que no lo aleja completamente del lugar de origen, y que traslada determinados elementos del lugar de origen al lugar de destino, y que fomenta en el pasado procesos sincréticos, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, etcétera, etcétera. Por tanto, la transnacionalidad interpreta esa vinculación de una manera dinámica, de una forma en que se retroalimenta en origen y destino. Para ponerles un ejemplo, el otro día que estuve en Bolivia en un congreso de la Asociación de Geógrafos Latinoamericanos, presentamos una comunicación en la que se apreciaba que esos vínculos históricos y tradicionales de Canarias con Latinoamérica, desde el punto de vista migratorio, y nos permitían interpretar que hoy aproximadamente en Canarias estén censadas unas 60 asociaciones de inmigrados latinoamericanos con la finalidad de agruparlos, de facilitarles un vínculo a esas personas que de alguna manera están desarraigadas, y al mismo tiempo había aproximadamente unas 60 agrupaciones de canarios en Latinoamérica. Por tanto, sería un ejemplo muy claro de esos procesos de transnacionalidad que en este caso se reflejan a partir de un proceso asociativo. Bien, como estoy terminando, voy a desarrollar brevemente la clasificación de los procesos migratorios y me voy a ir directamente a las experiencias de investigación que forman parte de la última parte de la presentación, omitiendo la parte intermedia. Yo no tengo inconveniente alguno en dejarle la presentación a Santiago para que pueda pasárselas a ustedes y puedan ver eso, pero
intentaré evitar en la medida de lo posible agotar tiempo de mis compañeros y agotar el tiempo que también quiero facilitar para que ustedes puedan hacerme las preguntas que consideren oportuno en relación con esto. Por tanto, una sintética clasificación de procesos migratorios que no es tal porque el engranaje entre todos estos procesos es muy complejo, por lo cual toda clasificación diríamos que ya de antemano es fallida, pero pese a ello, en función de la duración, migraciones temporales y definitivas, en función de la distancia, a corta distancia, a larga distancia, en función del carácter de la migración, si es libre o forzada, podríamos definir la migración de los refugiados hoy como una migración, o sería mejor, como hace, por ejemplo, Eurostat y la mayor parte de los organismos estadísticos europeos, en diferenciar lo que es la movilidad forzada de los refugiados de la migración libre. Causas que las determinan también pueden originar una clasificación: migraciones de orden económico, migraciones de orden político, por razones de ocio, por razones de reagrupamiento familiar, por razones de carácter laboral. En función del nivel de desarrollo de los países, las migraciones que tienen lugar en los países menos desarrollados, que son fundamentalmente migraciones internas. Cuando hablamos en el mundo de la salida de migrantes desde países pobres a países ricos, etcétera, etcétera, nos olvidamos de que el meollo de la movilidad migratoria, por ejemplo, en el continente africano, está en el seno de los países del continente africano. Las migraciones que caracterizan a los países desarrollados, evidentemente las migraciones de retirados que durante 6 meses viven en Florida o en California o en el sur de Gran Canaria, procedentes de tierras más frías, de Islandia, de Noruega, no se dan en países menos desarrollados, no se dan en países pobres, o al menos hay inmigración, pero no hay emigración de ese carácter. El estatuto legal del migrante, ahí donde hablaríamos de situación irregular, con todo lo que ello implica, con todas las políticas de extranjería y de inmigración, con la necesaria atención al marco legal que requiere el estudio de los procesos migratorios, y la situación regular de aquellos que se mueven amparados por un estatuto jurídico de regularidad administrativa. Bueno, antes hablé de la movilidad habitual, de vaivén, cíclica, recurrente, que definen los británicos como commuting, de migraciones interiores que se producen dentro de las fronteras de los estados, migraciones internacionales, transnacionales, etc. Bien, y dicho esto, pasamos por tanto los puntos 2, 3 y 4 y me voy a las últimas diapositivas, donde aquí hay una... Perdonen, hay una imagen que no se ve, pero que corresponde al... no sé por qué, me dio problemas desde el principio el trasladar esa imagen a esta diapositiva. La capturé a lo mejor inadecuadamente, lo cierto es que no la ven ustedes, que no está ahí, y corresponde a un boletín oficial del Parlamento de Canarias, donde se publicó y fue votado por absoluta unanimidad un informe sobre población e inmigración en Canarias que tuvimos el privilegio de coordinar y de desarrollar en el seno de un grupo de investigadores de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, y que se debatió en comisiones del Parlamento y luego finalmente fue aprobado por el Pleno. Corresponde a esa imagen del boletín oficial del Parlamento, por tanto tampoco dice mucho, pero me permite a ustedes hablarles de los inicios de mi trayectoria investigadora en una materia que fue fundamentalmente el estudio de la inmigración que llegó hasta el archipiélago, ya fuera de manera regular e irregular, fundamentalmente en el cambio de siglo. Desde el año 2000 aproximadamente hasta el año 2008, en que presentamos este informe al Parlamento de Canarias. También participé en otro grupo de expertos sobre población e inmigración en Canarias, convocado por el Gobierno de Canarias, porque había una real preocupación sobre la intensidad migratoria que se estaba produciendo en el archipiélago en el tránsito del siglo XX al XXI, y que, bueno, que quería mostrarles algunos productos.
Eso llevó al grupo de investigación que dirijo a presentar comunicaciones en congresos, artículos en revistas especializadas, algunas publicaciones. Colaboraron con nosotros organizaciones no gubernamentales, expertos de otros ámbitos, del mundo del derecho, del ámbito de la sociología, del ámbito de la historia, etc. Y finalmente, sobre esa temática, hubo una larga etapa de investigación que yo diría que no hemos cerrado, pero que ha pasado a un segundo término, en cierto modo diríamos que sujeta a nuevos acontecimientos que tienen que ver con un cambio en las tendencias migratorias en función de la crisis económica. Aunque no está del todo claro, porque de nuevo en Canarias es ligeramente superior el volumen de inmigrantes al de emigrantes, no cabe duda alguna de que durante los años de la crisis se ha producido un importante retorno de antiguos inmigrantes, se ha producido también un proceso de nacionalización de muchos de los que habían llegado, que los ha excluido de algunas de las estadísticas, y por otra parte, un proceso de emigración que estoy en un proyecto I+D+I, que me voy pasado mañana a Madrid precisamente para poner en marcha, que se llama La nueva emigración desde España, perfiles, estrategias de movilidad y activismo político transnacional, porque son nuevas reflexiones las que hay que hacer sobre una realidad. Y por tanto, como moraleja, y con esto acabo, he de adaptarme a los tiempos que corren, como todo buen investigador, y afrontar no solamente aquellas temáticas que empiezan a adquirir más auge, sino también paulatinamente ir modificando esa lupa, ese espejo desde el que mirar los procesos migratorios de acuerdo con el avance del conocimiento. Y con esto acabo para intentar que las preguntas que ustedes me quieran hacer, bueno, pues pueda yo responderlas, y nada más por mi parte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tienes la oportunidad de preguntar. Adelante. Buenos días, Josefina. Yo quería saber si tienes un conocimiento del factor religioso como causa de movilidad, qué porcentaje supone respecto al movimiento migratorio mundial, y si quedaría encajado dentro de los que son migrantes por obligación o dentro de la migración normal. Y lo digo, por ejemplo, no me refiero a la guerra de los 30 años y a los estatutos de tolerancia, sino a lo que sucede, por ejemplo, hoy en día, donde personas de comunidades religiosas se ven obligadas a salir o se arriesgan a que se les carguen. Bien. Lógicamente, en España ese tipo de investigaciones debe hacerse con fuentes cualitativas, es decir, consultando directamente a los actores, ¿vale? Pero como dato estadístico, te puedo decir que en el año 2007 se hizo una macroencuesta, la hizo el INE, una encuesta sobre inmigración, donde se encuestó a un volumen ingente de inmigrantes y además se les preguntó muchísimo. Y se publicaron incluso las microfichas de la encuesta. Yo he trabajado esa encuesta y permite rehacer incluso la trayectoria de vida de esos migrantes, y por razones de carácter religioso es una escasísima proporción en España. Diríamos, estoy hablando del año 2007, en un momento álgido de inmigración. No sé si la situación ha podido variar algo en los últimos años, pero en general te podría decir que los factores religiosos, en una de las preguntas, y que yo normalmente trabajo también, representaban, no sé si un 5% de los casos, un 4%, una cifra muy limitada. La mayor parte de las respuestas tienen que ver en relación con los inmigrados, con una mejora de las condiciones de vida, una mejora de las condiciones salariales, encontrar trabajo, e incluso por razones de orden político, pocos, no demasiados, menos que en otros países. Tal vez la situación sea distinta si analizamos otros momentos históricos. Yo qué sé, por ejemplo, los años 70, es verdad que mucha de la inmigración latinoamericana de argentinos y de chilenos estuvo vinculada al factor de las dictaduras de Argentina y Chile, pero nunca ha tenido un peso tan significativo. Y además es bastante curioso que en el caso de España haya habido, yo creo que en general, esto ya es una afirmación desde mi experiencia personal,
una capacidad de la sociedad española de integrar tan bien, en general, tan bien a los inmigrantes, no ha generado, por ejemplo, se estimaba que con el advenimiento de la crisis podía producirse una cierta competencia por el empleo y podían extremarse las condiciones y en general hubo algunas reacciones, pero no demasiadas. Es decir, durante la crisis tampoco se ha advertido una tensión social derivada de la inmigración. Y sin embargo, podríamos decir que ha habido, sobre todo desde las instancias públicas, desde el gobierno, una reacción contraria a aceptar, por ejemplo, el cupo de refugiados que le toca a España en el contexto de Europa después del acuerdo que se alcanzó en la Comisión Europea del reparto de los contingentes de inmigrados procedentes fundamentalmente de la guerra de Siria. Entonces, es bastante curioso que por razones de carácter político y por razones de carácter religioso, que de alguna manera, en cierto sentido, tienen una cierta homogeneidad, no haya un volumen importante de población inmigrada en España y, por tanto, tampoco podemos hablar de la reacción que ha suscitado en la sociedad española eso, y, sin embargo, hemos desarrollado una gran capacidad de aceptación y de no me gusta usar la palabra asimilación porque eso ya tiene una connotación determinada, que es un debate muy grande, pero bueno, una capacidad de integración bastante considerable.